Muy bien, el día de hoy tenemos a nuestro querido hermano Javier, que nos viene a aclarar ciertas dudas que se han trascendido por medios americanos y que la vamos a disludar y a responder el día de hoy. ¿Cómo está, querido hermano Javier? Hola Manuel, muy bien. ¿Cómo está usted, caballero? Bien, gracias a Dios. Alegre de tenerte nuevamente en casa. Ya sabes que tú eres bien acogido en la comunidad Semillas de Fe. Bien, ¿te parece, hermano, si empezamos con una oración? ¿Cómo no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la sacratísima sangre de nuestro Señor Jesucristo sobre esta emisión, sobre Manuel, sobre los propósitos que van a ser discutidos, y invocando el Espíritu Santo para que sea Él y no nosotros que hable, para que nosotros dos podemos disminuir y el mensaje del cielo aumentar. Y para pedir a Dios que no permite la menor intrusión del enemigo de Dios, ni la menor distorsión en los propósitos mencionados. Por eso roguemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano Javier, el día de hoy vamos a hacer por partes algunas reseñas para que ustedes, queridos hermanos, puedan comprender a dónde queremos llegar. Como primera pregunta, querido hermano Javier, ¿por qué se repiten los mensajes de nuestra madre? Por darle un ejemplo, en los mensajes de Akita, nuestra madre dijo que llegará un tiempo que la obra del demonio infiltrará hasta dentro de la iglesia, de tal manera que se verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición en sus compañeros. Y tal cual, querido hermano Javier, años después, en los mensajes de Garabandal, se repite parte de este mensaje. En los mensajes de Garabandal también dice que se levantarán obispo contra obispo, por no hablar de aquello otro de que los cardenales, obispos y sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos se llevarán muchas almas, añadió en los mensajes de Garabandal. Como vemos, nuestra madre dio casi el mismo mensaje, diferentes instrumentos, pero eso no significa que nuestra madre repita los mensajes, quizás porque somos muy tercos para entender. ¿Qué nos puede decir al respecto, hermano Javier? Yo creo, Manuel, que usted tiene razón. O sea, en el sentido que si la Virgen repite el mismo mensaje, por ejemplo, en Áquita, que ha sido aprobado, está utilizando, como lo hemos discutido en una otra emisión suya, las mismas palabras de la segunda parte del mensaje de Fátima. También repita los mismos mensajes que dijo en 1846 en La Salette, en Garabandal, como se lo acaba de mencionar. Y la repetición es considerada por el cielo como necesaria. ¿Quién somos nosotros para juzgar por qué o por qué no? En Medjugorje, las apariciones de Medjugorje ya duran desde el 24 de junio del 1981. Y desde ese tiempo, todos los meses había una nueva aparición, nuevos mensajes públicos y ad infinitum, ad eternam. O sea, parece. Hasta el punto que el mismo Papa Francisco dijo, yo no creo más en esas apariciones porque yo no creo que la Virgen es una postera, una cartera que sigue dando todas las semanas un nuevo mensaje. No es así, ¿no? Eso no es la mama, ¿no? Es su opinión. Si la Virgen María está siendo enviada nuevamente y nuevamente y nuevamente a partir de la Salette, porque volvió a aparecer después de la Salette en Lourdes, y después de eso a través de Marie-Julie Jahini en Francia, y después de eso en Fátima, y después de eso en Bagneux, en Boja. Todos esos lugares han sido formalmente aprobados por la Iglesia. Y después de eso, en Krakow, a la hermana hermana Sostina, ¿no? Polaca. Y después de eso, en San Nicolás, en Argentina, en Betania.
todas aprobadas. Y otra vez en Quivejo, como si no hubiera sido suficiente. Y otra vez en Soufanié, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Yo creo que sería una pregunta que las almas que someten esa pregunta deberían ellos mismos preguntar a Dios directamente. A mí, personalmente, después de, esto, de mi experiencia personal, desde los años 90, me parece que hay varias razones. La primera, porque cada aparición está dando una idea, una imagen complementaria a la de la aparición anterior. Es complementario. Acabo de hablar hace 20 minutos con el padre Michel Rodríguez, el cual me decía, sabes, Javier, muy poca gente ve en la relación, el puente, entre la aparición de la Salette y la aparición de Knock en Irlanda unos años después, donde la Virgen apareció con San Juan el Apóstol, ¿no? Pero en silencio, no hablaba. En la Salette habló. Y las dos apariciones son muy complementarias. Unas profecías en la Salette fueron anunciadas sobre la famina que iba a ocurrir con las papas, las patatas. Y eso ocurrió unos años después, empezando con Irlanda, cuando la Virgen apareció también en Knock para dar un mensaje a través de la visión complementaria a la de la Salette. Eso es lo que el padre Michel me acaba de decir hace 20 minutos. Hay otras apariciones que son complementarias. Por ejemplo, lo de Garabandal. Hay que de verdad ser ciego para no darse cuenta que es una complementación de las apariciones de Fátima un medio siglo antes, ¿no? O menos de un medio siglo antes. Es una complementariedad debido al hecho que el famoso tercer secreto de Fátima, aún con las instrucciones que Nuestra Señora había dado a los videntes de transmitir a la jerarquía, de repetir y divulgar públicamente el tercer secreto, no más tarde que en 1960, y que ha sido desobedecido por un papa que pensaba saber mejor, ¿no? Eso tal vez en mi modo de ver, y yo sé que hablo también por el padre Lorota, porque me lo dijo, es una manera de explicar, de justificar la razón por qué el cielo ha pensado necesario de volver a enviar su madre en diferentes lugares de apariciones, en diferentes tiempos, en diferentes lugares. Hay que entender, querido hermano Javier, que también sería mezquino pensar que nuestra madre solamente aparece en un lugar determinado. Y eso, aunque duela decirlo, está pasando en Medjugorje por personas que quieren distorsionar el mensaje de Medjugorje, no por los videntes, ojo. Hay personas en Medjugorje que dicen que solamente la Virgen va a aparecer en Medjugorje y que ya en ningún lado más, y que los últimos mensajes se han dado en Medjugorje y que los otros videntes que vengan después ya son falsos. ¿De dónde sacan esas cosas? Entonces, nuestra madre se estaría contradiciendo con lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 17, donde dice: al final de los tiempos, mis hijas y mis hijos profetizarán, los ancianos y los jóvenes tendrán visiones, se verán muchas apariciones en el cielo. Si nuestra madre se fijaría en un lugar, entonces no tendría sentido este mensaje bíblico, ¿no es así? Nuestra madre es para todos, no es para un lugar específico. En cualquier lugar, en un pequeño lugar, nuestra madre siempre se manifiesta, y quien diga lo contrario está mintiendo, y no ese es el mensaje de nuestra madre. ¿No es así, querido hermano Javier? Sí, usted lo dice de forma muy vehemente, pero he tenido justamente una conversación, esta misma conversación con un querido amigo mío de México, un sacerdote que se llama, y lo quiero enormemente, se llama el Padre Razo, ¿no? Tiene su propio canal en México y de vez en cuando viene aquí a Miami y tuvimos la misma conversación. Y efectivamente usted tiene razón, Manuel. La Virgen, primero, nunca ella viene de su propio árbitro, sino por una instrucción de Dios.
es el primer mensajero del cielo. Y efectivamente, los mensajes no están reservados a un solo lugar, a un solo pueblo, ni a un solo tiempo. Yo me recuerdo, y no voy a mencionar todos los detalles tampoco, pero hace 25, 27 años, cuando yo trabajaba con el padre Laurentin sobre este estudio de aparición, ¿no? Venezolano. El padre no era monseñor todavía, pero el padre René Laurentin me había dicho que estaba en este momento así jugando el árbitro entre una fundación de Medjugorje que estaba siendo atacada por una fundación, vamos a decir, de en otro lugar de aparición, que estaba aprobado por su obispo local también. O sea, ese lugar de aparición que estaba atacando Medjugorje era un lugar de aparición cuya vidente ha sido formalmente aprobado por su obispo local. Vale. Y la fundación de ese lugar de aparición formalmente aprobado, gracias al padre René Laurentin, estaban diciendo la misma cosa, acusando a la gente de la fundación que trabajaba con los niños de Medjugorje, eso hablamos de 25, 28 años atrás, diciéndole, no, vosotros no hablan en el nombre de la Virgen María, no han sido ni aún aprobados, nosotros sí, no habrá más videntes después de nosotros. Somos la lanza, la punta de la lanza para llevar la humanidad al corazón inmaculado de María. Peleando como gatos y perros. El padre Laurentin me decía, Xavier, me cansa. Es tonterías humanas. No se dan cuenta el daño que no solamente se están dando a sus propias credibilidades, sino a la credibilidad del mensaje, porque todo el mundo está mirando eso y están perdiendo credibilidad. El aspecto humano, el factor humano. Es ahí donde el enemigo de Dios, el diablo, se pone sacando la paz, la tranquilidad, la serenidad de la gente y dejándose influenciar por la ambición, el orgullo. Y eso son cosas que son inspiradas exclusivamente por el diablo y torpeando, saboteando la obra de Dios a través, a través del mensaje que su primera mensajera está llevando al mundo. Termino diciendo esto. Estamos viviendo tiempos tan difíciles, tan graves, que en este momento no hay más espacio, no hay más tiempo de cruzar el hierro por tonterías. ¿No? Es tiempo ahora de tomar conciencia, sinceramente, de la gravedad de la situación mundial, de olvidarnos a nosotros mismos, de reducir para que el mensaje, la advertencia, la admonición del cielo aumenta, para que la gente pare las guerras, como decimos en francés, entre hermanos, y que empezamos a unirnos, a rezar, a empezar a tomar las medidas que el cielo nos están dando para prepararnos para lo que va a venir, porque estamos muy cerca de vivir una abominación, tanto en el aspecto geopolítico, religioso, pero mundial también. No hay más tiempo. Es tiempo ahora de cambiar y de responder oui, de responder sí. Ahora es el tiempo. Hermano Javier, y eso justamente parece increíble. Las personas que se han planteado esta pregunta, en especial mi amigo y hermano de Dominus Tecum, al cual le mando un fuerte abrazo, y el cual me llamó también, ¿no? Para preguntarme con respecto a esto. Yo le digo que justamente lo que él se plantea con respecto al padre Mitchell, también muchas personas se plantean lo mismo de Medjugorje. ¿Por qué Medjugorje siempre es el mensaje el mismo? Los críticos de Medjugorje. ¿Por qué la Virgen siempre habla repetitivo? ¿Acaso no tiene más que decir? Y esas mismas personas que hablan de Medjugorje también dicen que Medjugorje copió los mensajes de Garabandal o las profecías de Garabandal, porque hay que recordar que en Garabandal se habló por primera vez el aviso, el milagro y el castigo. Entonces, que Medjugorje después apareció con eso.
Como vemos, siempre va a haber personas que hablan de más y que quieren dar sus criterios y no los criterios de nuestra madre. Entonces hay que tener cuidado cuando se discierne estas cosas. Y para recalcar también, nuestro querido hermano Mario dijo que es una apreciación personal, pero se generaron muchas dudas a raíz de su video y es por eso que hacemos como respuesta a este video sin el ánimo ni de dividir, ni mucho menos, porque ya no estamos para eso, ¿no? Pero simplemente por las múltiples mensajes, yo ni me había enterado que se había referido al padre Mitchell, cuando el día de hoy me escriben y bueno, me gano con la sorpresa de que están hablando de que el hermano Mario se había pronunciado a unas dudas que él tenía, que eran a ánimo personal y que él lo aclaró que no era el ánimo de discutir ni de ofender, pero que generaron dudas y por eso es que hacemos este video. Entonces, querido hermano Javier, ¿por qué nuestra madre repite tanto? ¿Nos podría explicar? ¿Cómo no? Y entre paréntesis, he visto ese show hoy en día al almuerzo. Me fui a almorzar a un restaurante francés cerca de donde yo trabajo y lo encontré, lo estaba mirando en la mesa. He escuchado todo. Este caballero, Don Mario, yo creo es su nombre, me pareció, o sea, tuvo preguntas legítimas. Lo hizo muy elegantemente, tengo que decirlo, y muy hábilmente. No era nada agresivo ni injurioso en lo nada. Me pareció muy bien hablado y le tengo respeto. Más que otra cosa, me inspiró el respeto. Me comuniqué con él durante el almuerzo, le mandé un texto público diciéndole, caballero, usted tiene mi admiración, me gustó mucho la elegancia con la cual usted hizo su show. Me gustaría, si usted no ve inconveniencia, ya que trabajo yo, que estoy al lado del padre Michel, si usted no ve inconveniencia, le invito a que hablemos públicamente en su canal para dar una voz al padre Michel a través mí, porque es muy fácil de hablar de los absentos cuando los absentos no pueden contestar. Es una cuestión también de cristianidad, ¿no? Es muy fácil de hablar de alguien atrás, pues no lo hizo atrás o de espalda, no lo hizo con malicia, de ninguna manera. Honestamente, me pareció elegante la manera como lo hizo, muy elegante, nada que decir. Pero no había contestación a sus preguntas que eran en muchas ocasiones legítimas, ¿no? Dijo una cosa en ese show, dijo, bueno, ese padre ha hecho muchas profecías que no ocurrieron. No es cierto. Yo no sé a qué se refiere. El asunto de los papas lo hemos discutido 1000 veces. En español, en inglés, en francés. No se puede decir eso. Nunca. Y además, vamos a decir, entre usted y yo, amigo Manuel, hermano Manuel, eh, nos imaginamos que es verdad, pero no es verdad. Y lo expliqué, ¿no? Pero vamos a decir que si hay un vidente que hoy en día predica o hace una predicción de algo de un evento que no ocurrió. ¿Quiere decir eso obligatoriamente que no realmente no recibió esa profecía de Dios Padre? Déjeme hacerle otra pregunta que va a contestar a la primera. Todos, incluido asumo, don Mario, que estoy seguro, o bien que nos está escuchando en este momento o que nos escuchará después. No tengo la menor duda de eso. Creemos todos en Fátima. Ha sido declarado digno de creencia, ¿no? Lo creemos todos. Bueno, el tercer secreto de Fátima, que ha sido liberado, o sea, la primera parte del tercer secreto, ha sido liberado en junio del año 2000, ¿verdad? La visión de la Virgen María encima de una colina al lado de San Miguel Arcángel con una espada de fuego que decía penitencia, se recuerda usted, ¿verdad? Y había el Papa que subía a esa colina seguido de un cortejo de prelatos, de religiosos, cardinales, obispos, monjas, monjes, y atrás se veía una ciudad, seguramente Roma, porque Roma es conocida en Europa como la ciudad de las siete colinas, ¿no? En fuego, o sea, totalmente en fuego. Y el Papa subiendo esa colina donde lo esperaban unos soldados que le estaban matando con mitralletas y flechas. ¿Se recuerda usted toda esa
esa visión, ¿verdad, hermano Manuel? Venga, estoy seguro que que don Mario también se recuerda de esa profecía. Bueno, era una visión profética. Eso, nada de todo eso ocurrió. El Papa, no hay ningún Papa que ha sido matado por soldados, ni un cortejo de cardinales, obispos o religiosos que han sido matados. Roma no ha quemado. Todo eso no ocurrió. No quiere decir, porque no ha ocurrido todavía, que esa profecía es falsa. No quiere decir nada en eso. Y hubo una cantidad de otras apariciones que han anunciado profecías que no ocurrieron. En la propia Biblia siempre me refiero al asunto de Nínive, ¿no? La profecía era clara. Era un decreto que Nínive iba a ser destruido. Esa profecía, ese castigo, esa condenación ha sido cambiada por la intercesión de todos los habitantes y del rey que de verdad se arrepintieron. En relación a su pregunta, la repetición de los mensajes. Bueno, eso es lo que don Mario hablaba mucho en su emisión. Estoy forzado. Esta actitud, estas preguntas me fuerzan a mí mismo a hacerme otras preguntas. ¿Qué hubiera pasado si el padre Michel hubiera anunciado otras profecías que no se hubieran dicho en otros lugares? Ah, Tal vez le hubieran dicho, mire eso, este hombre está profetizando otras cosas, nada que ver con los otros videntes. Eso debe ser enviado del demonio, no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? O sea, de una manera no puede ganar. Si dice la misma cosa en repetición, en apoyo, en soporte de lo que otros dicen, es mal. Pero si dicen otra cosa que no tiene nada que ver con lo que ha sido profetizado anteriormente, que puede ser diamétricamente opuesto, está perdiendo también. O sea, no hay manera de satisfacer a todo el mundo. El padre Michel, cuando a mí me llamó el 15, no, el 16 de junio del mes pasado, el Día de los Padres en los Estados Unidos, y me dijo, hay que propagar esta devoción y este requerimiento de la Virgen María de la novena de los rosarios, ¿no? Y de las oraciones que nos pidió. El padre Michel tenía un ataque, no hablaba bien, se los mencioné. Estaba sumamente em, tocado emocionalmente por haber visto a la Virgen tan triste. Me dijo, no le digas aún, no importa de dónde viene ese mensaje, ni me mencionas qué importa. Lo importante es que recen, pero este mensaje debe ser enviado. No hay competición entre el padre Michel y los señores de Medjugorje. Ninguna competición. Hay una asociación y ni aún mencionada. El padre Michel no tiene ningún interés en aparecer. Si no, estaría en todos los canales, en todo el tiempo, en francés, inglés y español. Y créanme que las invitaciones son masivas. No acepta casi nada. Esta última aparición que hizo él con esta conferencia de canales de podcast desde Europa, Canadá, Estados Unidos y Sudamérica, es porque la Virgen se lo pidió. Yo entiendo el padre Michel, el padre René Laurentin, cuando él me decía, no quiero hablar a la gente más, estaba cansado, porque la gente no quiere entender y siempre tratan de encontrar una razón para torpear. Yo podría entender si tratan de encontrar algo para torpear un asunto, un hombre, un mensaje que podría ser posiblemente escandaloso. Pero ¿qué dice el padre Michel? ¿Cuál es el mensaje que él colporta? Conversión urgente. Conversión a través de la oración, a través del Santo Rosario, a través de los santos sacramentos, particularmente la confesión, la adoración y la comunión. El Padre nos está pidiendo de vivir nuestras vidas de acuerdo con las Santas Escrituras y principalmente los Evangelios. ¿Es eso que inspira la suspición? ¿Es eso? El último mensaje público que hemos leído aún en español de la Virgen, el último mensaje que Padre Michel piensa que será su último mensaje, porque Dios Padre dijo, ya todo ha sido dicho. Después de este mensaje público.
Este último mensaje público que hemos leído varias veces en castellano, en francés, en inglés, orbita alrededor del hecho que sí, la Virgen dice que efectivamente esta cadena de rosarios habrá debilitado las fuerzas del diablo, pero que no parará lo inevitable, esa tercera guerra mundial, pero que va a disminuir su intensidad. Estaba aún llamando a Francia, país hija mayor de la Iglesia, que ha recibido tantas apariciones y que nunca ha escuchado, reprimándola, diciendo que, sin embargo, por las oraciones de tantas gentes alrededor del mundo, ha recibido los lirios el perdón de Dios, ¿no? La Virgen aún nos está diciendo que muchas almas, muchas familias en sus granjas, en sus casas, en sus propiedades serán protegidos y los ángeles saldrán, los fieles, de lugares que serán envenenados por los miniones del enemigo de Dios. Y la Virgen nos está insistiendo, implorando a través de este mensaje público de tener recurso al sacramento del perdón, la confesión, y de ir a la adoración, y de rezar por el Papa, y de rezar por la Iglesia, una Iglesia que ha sido muy cruel contra él. Perdón, pero ¿eso es reprochable? ¿Es eso que inspira la suspición? En vez de decir, eso es muy bueno, eso es bueno. En la propia Biblia nos dicen de todas las profecías que no debemos, meprisar. Debemos tomar siempre el bien y dejar el mal. ¿Dónde está el mal? Yo pido a don Mario, pido a todos los detractores del padre Michel, ¿dónde está el mal? ¿Qué le reprochan a él? ¿Qué le reprochan a él? Si ustedes piensan que su mensaje, llamando a los fieles, de volver a la Iglesia Católica, de hacer eco del mensaje de la Virgen, de confesarse, de hacer adoración, de recibir la comunión, si eso se inspira suspición, me limito a decirles que están en muy mala compañía y mal aconsejado espiritualmente. El padre Michel está en perfecta sincronización con el depósito de la fe y está invitando a todos los que están listos a escuchar a volver al Cristo, a volver a la Iglesia, al catecismo católico, al dogma de la fe, a la Iglesia Católica Romana y Apostólica, a los sacramentales, a los sacramentos, a la confesión y a la Santa Comunión en estado de gracia. Si eso es mal, entonces están ustedes en mala compañía. He ofrecido públicamente a don Mario de darme un tiempo en su canal para tener con él una conversación cordial, para discutir abiertamente de la situación y en el nombre del cristianismo, porque no se puede hacer alusiones, aunque muy, muy correctamente, aún muy elegantemente, pero alusiones, sin embargo, sin dar a la oportunidad a la persona de quien se habla, oportunidad por caridad cristiana de contestar. El padre Michel Rodríguez, con el cual acabo de hablar hace un momento, me dio total autoridad, me hace confianza, me honra, haciéndome confianza de hablar en su nombre. Y si el don Mario tiene la cortesía y la gentileza y la caridad cristiana de recibirme, de darme su hospitalidad, yo le sería sumamente agradecido para poder clarificar los asuntos, los mensajes, la vida, la personalidad del padre Michel Rodríguez. Voilà. Bravo. Bien, hermano Javier. Hay un otro punto. Muchos también dicen que se hizo show en las transmisiones del mensaje del padre Michel, cuando eso es completamente falso, porque siempre nuestra intención fue que el mensaje llegue a todos, ¿no es así? Por eso es que pasamos por diferentes canales. Hay que recordarle a esas personas que piensan eso, que también dijeron lo mismo cuando se hizo las transmisiones por los 9 días de la Virgen de Medjugorje, cuando oró por la paz. Muchos me llamaban, hermano, pero tanto aspaviento para que la Virgen no diga nada. Muchos decían eso, ¿no? Y es más,
una de las videntes, María Pavlovich, salió como al tercer día a pedir silencio tanto a los medios como a los canales, porque se estaba tomando de esa manera y pidió que por favor, que en el momento de la aparición y del rosario mantengan el silencio respectivo, porque es válido plantearse ciertas cosas, pero no es válido hablar o rumorear por los costados sin antes decirlo frente a frente, ¿no? Entonces, no es así como se deben manejar las cosas. Hermano Javier, dígame cómo se vio el mensaje del padre Mitchell que transmitimos. ¿Cuál fue la intención real de hacerlo de esa manera? El mensaje inicial, mejor dicho, el objetivo de haber comunicado con todos los capitanes, como los llamo yo, los capitanes de sus canales de podcast, empezando con Francia, mi país, Inglaterra, Escocia, Canadá, Estados Unidos, México, Perú, otros países suramericanos. Tuvimos 21 canales católicos marianos, unos de los más famosos, ¿no? Y firmes en su convicción y no tuvieron temor, ninguno de ellos, estos 21 capitanes, de lo que la gente podría haber dicho de ellos. Se exponían. Usted, Manuel, se ha expuesto también a la crítica, pero no tuvieron miedo. El objetivo de eso no era de hacer un show. Es tener la crítica muy fácil que de decir eso. El objetivo de eso era exactamente lo que hemos hecho, de poder transmitir principalmente la piedra angular de lo que hicimos, era de transmitir el mensaje público que la Virgen María había dado Nuestra Señora del Perpetuo Socorro el 22 de junio, o sea, hace unos días atrás, ¿no? A la humanidad. Eso era la misión que la Virgen y Dios Padre Eterno había dado al Padre Michel Rodríguez. El Padre Michel Rodríguez me llamó, me mandó inmediatamente el mensaje y me dijo, Xavier, este mensaje no debe ser divulgado antes del 27 de junio. Después todo lo que tú quieras, pero no puede ser divulgado antes, salvo algunos individuales que tú hacías confianza para organizar la transmisión de estos mensajes. Tuvimos solamente las mejores intenciones del mundo, de llamar a todo el mundo y de propagarlo. Lo hemos leído en francés, en inglés y en español, en frente de cientos de miles de fieles en los dos lados del Atlántico. Nuevamente, qué show, qué mal había en transmitir un mensaje tan lindo además. ¿Por qué criticar? ¿Por qué? Si el padre René Laurentin estaría aquí, él me miraría, yo sé exactamente cómo haría, me miraría así y empezaría a reír. Y me dijo, ¿vous voyez? ¿Usted ve? Eso es exactamente a lo que he sido expuesto yo. Es lo que me hubiera dicho. Y me dijo, me hubiera dicho, no paguen atención, no pague usted atención a todas esas cosas. Y es excelente signo porque Javier, este trabajo que usted y los capitanes, usted Manuel, y los otros capitanes que han participado con nosotros, me refiero a Fernando y Nayi, que ha participado también, Luis Román, que se ha vuelto un querido amigo mío, ¿no? Y otros, y John Henry West, y tantos otros, los otros 21, ¿no? Lo que hemos hecho era realmente de unirnos. Es algo que nunca ha sido hecho en el YouTube, ha sido histórico. Nos hemos reunidos todos con nuestros corazones lateando como uno solo, con un solo propósito, de poner en la luz el mensaje que Dios había transmitido al padre Michel Rodríguez. Nadie habló de sí mismo. Había poco tiempo, la gente no estaban escuchándolo, cada capitán estaba escuchando, unos tenían dificultad en entender porque se hablaba mucho más en inglés que en español, ¿no? En francés, gracias a Dios, mi amigo Cyril de Francia estaba traduciendo porque entiende el inglés y estaba traduciendo simultáneamente el inglés. Cada quien ha hecho lo que ha podido. Yo había pedido al padre Laurentin, Michel, de hablar despacito para darme tiempo de traducir al español, pero él andaba rápidamente porque sabía que estábamos un poco haciendo carrera con el reloj. Y ahora la gente, usted, he visto sus emisiones, Manuel, he visto sus traducciones en español, muy bien hecho, entre paréntesis. Bravo, felicitación, ¿no?
la gente del mundo católico hizo algo similar, hermoso. O sea, todos han hecho algo sensacional y hemos alcanzado, hasta hoy, si no me equivoco, hemos tocado alrededor de 700.000 católicos alrededor del mundo y sigue pasando. Y sin embargo, para mí el gran misterio de todo esto, Manuel, honestamente, es de ver la continuación del negativismo, que aún con todo este mensaje es irreprochable, un mensaje que llama a la oración, que llama a a la gente de ir a la confesión, llama a la gente de ir a la adoración, y ven en eso, competición con Medjugorje. Ay, ¿qué se cree? Se cree que... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué mundo estamos viviendo? Le voy a admitir una cosa, tal vez me estoy abriendo demasiado. Yo creo que el padre Laurentin, si estaba vivo, me dijo, no hable de cosas personales, pero le voy a mencionar algo, sin embargo. A veces, y tal vez lo voy a regretar mañana de decirle eso, pero a veces me hace tanta ganas de parar todo esto, porque de verdad me cansa de ver la gente pensando tan bajamente. O sea, perdón, yo falto de caridad, no, y no me refiero a don Mario. Tengo nada más que respeto a don Mario, porque lo hizo con mucha habilidad y mucha elegancia. Pero a veces tengo ganas de regresar a mi casa, ¿sabes? Cerrar la puerta y vivir mi vida en paz. Y termino nada más con esto. El padre Michel está en la misma situación. Él está en su convento, monasterio en Quebec. He ido allá, sumamente confortable. Vive en la naturaleza, en un monasterio moderno, tiene la paz. Vive de los vegetales que está creciendo, tiene una carnicería dentro de su monasterio, tiene huevos, se hace azúcar con el miel de sus abejas, vive la paz. Y él, sin embargo, aunque podría vivir en paz, ignorando las mediocridades del mundo, sigue obedeciendo a Dios, transmitiendo un mensaje hermoso, católico en todos sus aspectos, y siguiendo exponiéndose a las críticas continuas y perpetuas. Y el padre René Laurentin estaría aquí, diría su famosísima frase, c'est très bon signe. Es muy buen signo. Hermano Javier, eso es lo que quiere el enemigo, que paremos, pero no le vamos a dar el gusto. Queridos hermanos, quiero decirles para aquellos que creen que uno hace ciertas cosas porque realmente quiere el show, les digo que no. Realmente para hacer las transmisiones del padre Mitchell y después responder las múltiples preguntas, querido hermano, muchas veces empleamos mucho tiempo, inclusive tenemos que sacrificar parte de nuestras familias. Yo no me imagino al hermano Javier esos días cuando iba a salir la emisión, cómo lo han llamado de todas partes y ha tenido que dar tiempo de donde no hay. Y después de esto, por hacer el bien, tenemos que aguantar por ahí algunas preguntas absurdas que se hacen. Realmente a veces, como dice el hermano Javier, a veces cansa, pero justamente nosotros nos llena la valentía de saber que hay millones, me atrevo a decir millones de mensajes que agradecen la aparición del padre Mitchell. Y es más, las madres de familia que sintieron el mensaje del padre Mitchell, que les dio un mensaje de esperanza a sus hijos, se sintieron aliviadas. Estos detractores no ven las cosas buenas que se hacen en el mundo. El padre Mitchell, desde que yo lo sigo, desde hace mucho tiempo atrás, se han cumplido muchas cosas, muchas profecías, pero nadie se acuerda de eso. Todos se acuerdan lo del Papa, eso nomás. O sea, para detractarlo, de eso se acuerdan. Pero no se acuerdan de que muchos hermanos me escribieron, me dijeron, hermano, yo estaba alejado de la iglesia y gracias al padre Mitchell volví a la iglesia. Hermano Manuel, yo no tenía ni idea qué es el aviso, los 3 días de oscuridad, pero gracias al padre Mitchell conozco eso. Hermano Manuel, yo no sabía nada de los sacramentales, gracias al padre Mitchell, hoy sé lo que son los sacramentos y los sacramentales. Hermano Manuel,
yo estaba bien alejado, estaba en lo más profundo, pero gracias a los mensajes del padre Mitchell he vuelto a la iglesia. Nadie toma en cuenta esos mensajes, yo se lo puedo decir con toda seguridad. Si yo acumulara todos los mensajes que he recibido a través del tiempo, son millones, pero el mal solamente se acuerda de lo malo, no es así como para puntear, para echar tierra a lo bueno. Nosotros que seguimos al padre Mitchell y sabemos que muchas de sus profecías se han cumplido, seguiremos adelante. Querido hermano Javier, una última pregunta porque hay personas que también han sacado de contexto. Yo tengo entendido que el padre Mitchell, cuando habló de los refugios, habló que el principal refugio es los sagrados corazones de Jesús y de María. Él siempre habló de eso y es más, últimamente en los últimos mensajes, él menciona que hay que consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús y que debemos tener una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Pero alguien por ahí ha sacado a distorsionar que el padre Mitchell está hablando de refugios, de alimentos, de acaparar o recolectar ciertas cosas para los refugios físicos, cuando eso no es el mensaje del padre Mitchell. Que va a haber refugios físicos, sí los va a haber. Están los permanentes y los temporales. ¿No es así, hermano Javier? Pero alguien parece que ha sacado de contexto. ¿Podría hablarnos, querido hermano Javier, qué es exactamente lo que ha dicho el padre Mitchell con respecto a los refugios? Sí, totalmente. Mencionó efectivamente que el primer refugio de los seres humanos, y aún para poder entrar en futuros refugios físicos, la primera cosa, y es imperativo, la gente debe consagrarse a ellos mismos, a sí mismos y a sus familias y familiares, ¿no? Al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. Primero, principalmente. Dijo también el padre Michel que efectivamente habrá refugios en los cuales después del aviso, la gente que se habrán consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María serán llamados a ir. No hay ningún escándalo o contradicción con el dogma de la fe, ni ningún error doctrinal. Miren nada más en la propia Biblia. No se olviden ustedes de la arca de Noé. ¿Se dice así? En francés se dice l'arche de Noé. En español se dice el arca de Noé. De Noé, arca de Noé. Arca de Arca de Noé. Noé, como en francés. Arca de Noé. Eso fue un refugio para los seres humanos, los poquitos seres humanos que han sido escogidos por Dios para repopular el mundo. ¿Por qué entonces ha hecho eso en esos tiempos y no lo puede hacer hoy en día con la humanidad moderna en la cual estamos viviendo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el escándalo? Eso no sería una prueba de misericordia. Marie-Julie Jahini, ¿no? Que ha sido aprobada informalmente por el obispo Fournier en 1866, 6 de junio. Ella dijo que San Miguel Arcángel, y le hizo repetir también 2 veces, que San Miguel Arcángel le dijo que después del castigo, después que consistirá en la Tercera Guerra Mundial, en la epidemia de la plaga que quema, etcétera, 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 de los 3 días de oscuridad, ¿no? Que también ha sido mencionado por Santo Padre Pío y tantos otros, que 3/4 de la humanidad no sobrevivirán. 3/4. Marie-Julie Jahiny ha sido apoyada por su santidad el Papa Leo XIII y su santidad el Papa Pío XII cuando vivían, ¿no? Ha sido informalmente a través de una carta que escribí y reproducí, traducí en mi libro, una carta del obispo Fournier de Nantes, que era el obispo local que tenía jurisdicción sobre Marie-Julie Jahiny, la aprobó como siendo una verdadera mensajera sobrenatural de Dios, del cielo. Estos mensajes que estamos recibiendo tienen una urgencia. Todo el mundo que tiene un poco
de cabeza. Se deben hacer la pregunta, ¿y por qué la Virgen sigue apareciendo tantas veces en tantos lugares a la vez? Pero ¿por qué si tenemos la iglesia? Si tenemos los evangelios, ¿cuál es el motivo de tantas apariciones? Fátima fue la razón la más clara que dio la respuesta a esa pregunta, porque estamos viviendo tiempos sumamente graves. En Fátima la Virgen anunció, si vosotros al condicionar no se convierten y retornan a mi Hijo Jesús, entonces vendrá la Segunda Guerra Mundial. Vendrá entonces la propagación de los errores de Rusia. Se lo expliqué. En 1917, 1918, cuando la guerra terminó el 11 de noviembre, ¿no? Con la capitulación y armisticio de Alemania, ¿no? Con Francia y los aliados. Nadie quería hablar de una posibilidad de una Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo, que era veterano, ¿no? Veterano de la Primera Guerra Mundial, decía después de la guerra, todo el mundo están hablando de los niños de Fátima como los pequeños profetas del miedo. ¿Saben cómo la llamaban? Decían que estaban propagando una peor, no, perdón, una miedo, una pornografía de miedo en Europa, ¿no? Y que la gente, aún el propio Papa Juan XXIII mencionó cuando, después de haber abierto el tercer secreto, hablando de los niños de Fátima como los profetas del horror. Profetas apocalípticos. Profetas apocalípticos, ¿no? Les petits prophètes de l'horreur, como se dice en francés. Entonces, pero esos tiempos la gente no quería creer. Pensaban, ¿por qué hacer tanto miedo a la gente? Ya está terminado. Llamaron después de la Primera Guerra Mundial la der de der. En francés quiere decir la última de las últimas. Todo el mundo que conoce la historia sabe que eso no ocurrió y que las profecías que eran necesarias de Fátima eran necesarias para evitar lo que infortunadamente ocurrió. Hoy en día estamos viviendo tiempos considerablemente más peligrosos y más graves, ¿no? Cuando ustedes oyen que la Virgen ha dicho en Medjugorje o en Garabandal que no habrá tercera guerra mundial, ¿no? ¿Oh, no? ¿Realmente? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos mirando en Ucrania en este momento? ¿Realmente no hay tercera guerra mundial? ¿Qué es esto? ¿Ustedes creen realmente que es una guerra entre Ucrania y Rusia? Por favor. Si eso hubiera sido una guerra entre solamente Ucrania y Rusia, la guerra no hubiera seguido, no hubiera llegado a una séptima semana, hubiera sido terminada. Esa última reunión que ocurrió en la reunión de los jefes de la OTAN era para solamente reforzar más armamento, echar más aceite al fuego de una guerra que es abiertamente entre la OTAN y la Alianza Norte Atlántica y la alianza entre Rusia, Irán, la Corea del Norte y China. Punto aparte. Hablen vosotros si tienen conocimientos de unos oficiales que sean miembros de la OTAN. Yo tengo amigos en Bruselas, en Bélgica, que me lo dicen todos los días, que son en acción activa. Europa y los Estados Unidos, principalmente los Estados Unidos, están enviando miles de millones de dólares. Europa, miles de millones de euros. Ahora son los F-16 que están poco a poco llegando a Ucrania. Todo el armamento ucraniense, todo es de la OTAN. Los bombardeamientos que están tomando lugar, ¿no? Con los misiles son dirigidos por satélites franceses, ingleses, americanos. Y son dirigidos porque los ucranienses no tienen los técnicos necesarios para dirigir estos misiles. Son dirigidos por oficiales europeos y americanos. ¿No hay una tercera guerra mundial? ¿De verdad? Es una guerra de proxy, pero es una guerra mundial en la cual las fuerzas del oeste están abiertamente en guerra contra una alianza de facto entre Rusia, Irán, Norte Corea y de China. Los tiempos son graves y eso es la razón por que Dios nos manda a su Santa Madre para advertirnos, convertirnos, orar y hacer penitencia. Mira lo que me acaba de escribir, no quiero dejar de lado a la hermana Leticia. Me dice, yo doy fe del padre Mitchell porque la transmisión en vivo de Semillas de Fe, donde exorcizó y bendijo,
yo me he sanado. Gloria a Dios. Como vemos, un testimonio, yo le invito públicamente a la hermana Leticia que por favor me ubique, me escriba a la dirección del correo para poder plasmar ese testimonio y ver de lo que ella menciona de un mal que le aquejaba años y que se ha sanado en esa transmisión en vivo. Miren las herramientas y las cosas buenas que ocasionan los profetas, ¿no? Hermano Javier, están preguntando con respecto por qué el padre Mitchell, cuando se le aparece una advocación, en este caso la de Perpetuo Socorro o la de Medjugorje, cambia. Por ahí también he leído en algunas apariciones que de esta aparición que sucedió en Noche, puede ser, en Noc, algo así, o No, Cock, Cock, en Knock, sí, en Irlanda. exacto. Entonces, ¿por qué se cambian las diferentes advocaciones en las apariciones al padre Mitchell? Es lo que me están preguntando. Porque, mire, que la Virgen sea la Virgen del Perpetuo Socorro es apropiado por el mensaje que llevó ese día. La Virgen es nuestro perpetuo socorro. Cuando la Virgen aparece como con una corona, como apareció en Noc, eso tiene una significación. Es reina del cielo, pero de la tierra también. Ella es nuestra nuestra advocante, ¿no? Es nuestra mejor intercesora, como la historia de Caná se nos los mostró, ¿no? Eso era, recuérdese, el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo era en Caná y por requisito de la Virgen María. La primera reacción, el primer reflejo de nuestro Señor era de contestar a la Virgen María cuando le dijo, no tienen más vino. Nuestro Señor le contestó, ¿y qué es para mí eso? ¿En qué me toca? ¿En qué me afecta? La Virgen seguramente, ¿no? Y no digo que era así, pero yo me imagino que seguramente como una mamá que ama a su hijo, le dio seguramente una mirada irresistible, que seguramente infusó e inspiró a nuestro Señor de hacer su primer milagro, aun cuando para él no era el tiempo, para él de hacer ningún tipo de milagro. Y lo hizo por la intercesión de la Virgen María. Yo podría responder también esa pregunta, hermano Javier, que es, ella es nuestra madre, y si ella desea aparecerse en esa vocación, ¿quiénes somos nosotros para impedir que ella lo haga así, ¿no? Es como si yo me preguntara y refutar a Dios, ¿por qué te lo llevaste a Elías en un carruaje? ¿No? ¿Por qué no puedo ser en otra forma? ¿No? Entonces, las cosas de Dios son un misterio que nosotros no podemos responder ciertas cosas porque es Dios y Él tiene todo el derecho a hacer como Él lo desee. ¿No es así, hermano Javier? Totalmente. Mire, somos todos adultos. Tenemos todas nuestras formaciones, nuestras educaciones, de nuestras nacionalidades, pero tenemos todos algo en común, la ciencia y nuestra experiencia personal. Es, yo creo, tiempo ahora de tratar de sobrepasar esos aspectos tan humanos y de tratar de analizar lo que el cielo está seriamente tratando de enviarnos como mensaje. Porque los tiempos ya no hay más tiempo para ese tipo de debates, de, de discusiones que no tienen cabeza ni cola, que siempre tienen un empiezo y raramente un fin. Pero de ver la gran imagen de todo esto, ¿no? Somos todos en nuestra gran mayoría padres, esposos. Es tiempo de sobrepasar nosotros mismos, ¿no? De ver lo que Dios está tratando de hacernos entender y de actuar. Y de evitar de caer en las trampas del diablo en pequeñas disputas o peleas que solamente sirven una persona, el enemigo de Dios. Con respecto al hermano Marlon que me dice, no hay misterio porque fue un hombre justo, no me refiero al por qué. Lógicamente se lo llevó a Elías por ser justo. Yo me refiero a la forma.
en un carruaje? ¿Por qué no se lo llevó cuando estaba en el pueblo, en el campo? A eso me refiero, más que todo a esa forma, por la forma, no por el fondo. Claro. Bien, Javier, muchas gracias por haber respondido a estas preguntas y así ya saben. Hermano Mario, si usted desea alguna cosa del padre Michel, puede invitarlo al hermano Javier para que pueda contestar esas preguntas que usted le puede hacer. Hermano Javier, me están preguntando con respecto al libro, ese correo que nos dejaste, hermano Javier, Amazon dice rotundamente no, porque ellos creo que manejan su política de devoluciones que es 30 días, algo así. ¿El correo sirve para todos o realmente no sirve para los que compraron en Amazon? Para todos, sin excepción. El señor Ganesh Kumar hoy en día estaba contestando a una persona diciéndole que le está enviando el número de tracking del correo. No sé cómo se dice tracking en español. Es el número que indica la posta, la posición o el lugar donde está el paquete, ¿no? Entonces, yo sé que el señor Ganesh Kumar estaba hasta acá con libros que estaba enviando a la derecha y a la izquierda en castellano a gente que habían comprado a través Amazon y a través Austin Macaulay. Pero ese email, manden todos vuestros emails a ganesh.kumar at Austin, no me recuerdo, el hermano Manuel se lo van a poner en pantalla. Envíen vuestros emails allá con vuestros nombres y direcciones y el señor Ganesh Kumar os enviará gratuitamente un libro con letras decentes. Muy bien. Hermano Javier, ¿y ya se está acabando ese lote de letras chicas o va a seguir apareciendo? Porque de verdad ya debería ya estar el lote con letras grandes, ¿no es así? Ya han distribuido miles y miles de libros con letras buenas a Amazon. Entonces yo sé que en Amazon ya están propagando un montón de libros en buenas letras. Y Austin Macaulay también. El director de Austin Macaulay me juró que ya está todo hecho y que están enviando cantidad de órdenes con los libros en letras buenas. Yo sé que ha sido sumamente difícil, les ruego disculpas, no ha sido mi culpa, ha sido un error de esta gente. Yo lo interpreto más que otra cosa. Yo sé que Dios está mirando eso y yo interpreto eso como sabotaje, atento de sabotaje del enemigo de Dios para evitar que vosotros tengan conocimiento de las revelaciones de este libro, que de verdad tienen aún... Mire, ahí aparece la segunda parte del tercer secreto de Fátima, todos los secretos de la Salet. Contiene ahí todos los mensajes que el Dios Padre, que Nuestra Señora, que San Miguel Arcángel hizo a Marie Julie Janí sobre las curaciones, el espino blanco, con todas las oraciones que hay que rezar, la manera de preparar esas funciones. Ahí está todo, los sacramentales que hay que llevar, las oraciones que hay que llevar. Hay un subcapítulo en el capítulo 9 del padre Michel Rodrigue. Es el único libro en el mundo ahora que habla de los mensajes del padre Michel y cómo, por ejemplo, bendecir y hacer un refugio de vuestra casa con ese ritual con sal exorcizada y agua exorcizada. Este libro contiene, cuando yo escribí este libro diciéndome, voy a escribir un libro como a mí me encantaría de encontrar uno sobre las apariciones de Virgen María. Corté todo el bla bla inútil, ¿no? Sobre los lugares de aparición y fui directamente al punto. Rápidamente el historial y rápidamente, en detalle, cada profecía, cada curación, cada sacramental que hay que hacer, cada descripción, por ejemplo, la invasión de Europa, los 3 días de oscuridad, el gran monarca, la conversación que el Papa Leo XIII ha escuchado entre Satanás y nuestro Señor Jesucristo, la misma conversación que Marie-Julie Janí, que era la más grande estigmatista en la Iglesia Católica, ha escuchado entre Satanás y ha mirado entre Satanás y el Señor Jesucristo. He puesto todo lo que a mí me fascinaba para dar a vosotros el libro que a mí yo soñaba de encontrar en París. Ahí está todo. Aún para los ecuatorianos, hay, la historia de Nuestra Señora del Gran Suceso, ¿no? No sé si la llaman así. La Virgen de Quito del siglo XVII, que tenía unas profecías especiales para la humanidad y la iglesia del siglo XX,
especialmente la admonición contra la masonería. Ahí está todo. Entonces, entiendo muy bien por qué el diablo trató de sabotear eso poniendo pequeñas letras. Es tan obvio, pero es patético. Porque, sin embargo, estamos ahora nuevamente propagando este libro con buenas letras en todas partes del mundo español. Y vamos a seguir haciéndolo. No nos parará. Claro que sí, es una buena recopilación de los mensajes y de las pautas que debemos tener para el final de los tiempos. Así que lo recomiendo al libro del hermano Javier. Bien, hermano Javier, muchas gracias por haber solventado estas dudas y ustedes, queridos hermanos de Semillas de Fe, no duden en compartir este mensaje para que llegue a más personas. Que Dios me bendiga. Un fuerte abrazo. Cuídense. Adiós.